Buenas noches, señoras y señores. Un gusto, gracias por la sintonía. Tengo un invitado esta tarde, un invitado que hemos realizado o tenemos una buena amistad. Vamos a conversar con Juan Cárdenas Espinosa. Él fue asambleísta, un hombre que tiene una presencia de palabra bastante fuerte, de credibilidad dentro de la política ecuatoriana. Te agradezco una vez más que estés con nosotros. Quisiera tocar el tema de los resultados de Venezuela en forma rápida para entrar a la realidad nacional. Todo el mundo habla del fraude, hablan de que se han cambiado las papeletas, de que el Tribunal Nacional Electoral hizo algunas situaciones difíciles, en fin, hizo trampa. Y que incluso hasta este momento, estos días, están acusando a un país africano de que por ahí se ha producido el fraude, en fin. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu pensamiento frente a esto? Por favor. Marco, y amigos y amigas, gracias por esta oportunidad. Lo de Venezuela, que no nos incumbe, pero que tenemos el caso de un país gobernado por el socialismo. Y en esa virtud siempre será blanco de los denuestos, las calumnias y una serie de factores como lo que es real, el embargo, el bloqueo económico que soporta Venezuela y por parte de uno de los países que representan a la derecha más recalcitrante del planeta. Ujú. No se ha sabido que digan lo mismo de Francia, de Canadá, ni van allá a hacer observaciones, ni pretenden convertirse en árbitros simplemente en forma arbitraria. Así que este es un escenario en el que se juega la esencia ideológica de lo que vive el planeta Tierra, la hegemonía que pretende imponer, inclusive unipolar, el imperio, frente a países que definen su democracia de acuerdo a la voluntad de sus pueblos. Y lo Ujú. que vio el mundo el día domingo fue un proceso electoral que llevó adelante ese país en paz, en tranquilidad. Y algo importante, Marco, yo he estado ahí como observador y conozco que el sistema electoral de Venezuela es uno de los más seguros del mundo, Ya, correcto. porque ahí no es posible alterar un resultado, ni menos aún burlar la voluntad de la gente. Lo que pasa es que ya por el día martes o miércoles de la semana previa a las elecciones, los opositores ya gritaron fraude, Antes incluso, ya un tenían tiempo el antes, sí. poder de la clarividencia y ya empezaron a curarse en salud. Y lo que está pasando en Venezuela, estos brotes de las guarimbas, de alguna manera ya estuvo previsto, la gente estaba advertida. Pero eso de recurrir a videos, a voces de acontecimientos pasados y de países extraños que nada tienen que ver con lo que vive Venezuela, eso realmente es censurable. Eso afecta a la credibilidad, si es que habría, de una oposición que no intervino para someterse al juego democrático, sino para recuperar, compatriotas, no nos engañemos, para recuperar sus privilegios. Son gente de derecha pura. Es gente que ya sabe que en Esequibo, que va a pasar a la soberanía venezolana muy en breve, hay las reservas más altas y probadas de petróleo en la Ujú. región, como hicieron con Bolivia cuando descubrieron las reservas de litio. Así que van detrás del señuelo de la gran riqueza, de la gran explotación, con el cuento de que son los árbitros de una democracia que ellos no practican. Así que desde ese punto de vista es todo lo que yo puedo decir al respecto, dejando que el pueblo venezolano resuelva en democracia sus diferencias. Perfecto, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que cada pueblo tiene que resolver sus problemas con plena soberanía. Pero hay varios países de Latinoamérica que han pedido que se reúna la OEA, que se revisen que se expongan las actas, que el centro Caster, en fin, ¿no es cierto? Esta es una presión mediática que está recorriendo el mundo.
Los países europeos han guardado un poco de silencio, pero los latinoamericanos estamos al acecho del gobierno de Maduro, del comunista, del destructor de la democracia, en fin. ¿Esto responde a un plan integral del imperio? Bueno, lo que dijo doña Kamala Harris, la actual vicepresidenta del imperio y posible candidata, no sé si esto le cueste la candidatura del Partido Demócrata en Estados Unidos, es algo que no pueden borrar, está ahí. Ella pidió respeto para la voluntad del pueblo venezolano a poquísimas horas de cerradas las urnas. Eso no pueden evitar. Además, el Centro Carter se ha ganado un prestigio a nivel del mundo porque es un observador con alta calidad, sobre todo tecnológica. Ya, Y ellos saben, y yo les he visto actuar, ellos saben que el sistema electoral de Venezuela es quizá el que más respeta la voluntad del pueblo. La oposición no tuvo los votos. Vayan a llorar en otra parte, porque se trata de un pueblo que ha vivido la angustia y sobre todo el sobresalto y el peso de una acción ilegítima, ilegal, abusiva, prepotente del imperio norteamericano en contra de ese pueblo al que prácticamente le incautaron todos sus ingresos. No dicen nada, por ejemplo, del señor Guaidó, que ya soporta un juicio en el que se le investiga por los recursos que él manejó, simplemente porque le dio la gana a un hagan. grupo de empresarios. Ujú. Ahora, si el señor Almagro hizo lo que hizo en Bolivia y estuvo totalmente de acuerdo con un golpe de Estado que afectó la democracia de ese país, ¿qué esperamos ahora? Lo que sí es irónico que haya gente como nuestro presidente que levante una voz sin mirar lo que a él mismo le pasa y el país que vivimos, como que la paja en ojo ajeno es simplemente una viga, pero en el propio ni siquiera lo nota. Ujú. Así que desde ese punto de vista debe haber coherencia, porque la gente se sonríe en forma socarrona de escuchar esos pronunciamientos y esta rasgadura de vestiduras de quienes precisamente hacen todo lo contrario y lo que menos son demócratas. Así que la democracia para ellos les sirve cuando es peón de sus ambiciones desmedidas. Y la democracia cuando la ejerce el pueblo, entonces molesta y buscan acallarla. No nos olvidemos que durante 10 años el gobierno de la Revolución Ciudadana ganó todas las elecciones y eso les Así es. molestó profundamente y buscaron proscribirlo y hasta ahora se mantiene. Y el único argumento de los odiadores en Ecuador es fuera Correa, nunca más Correa. Acabaron con el país, destruyeron la economía. En este momento vivimos una recesión espantosa declarada por el Banco Central del Ecuador, pero se sienten muy aliviados porque no permiten que vuelva Correa. Mentira, va a volver Correa y eso es muy importante para la esperanza nacional. Sí, por cierto, la campaña mediática que realizan los grupos de poder es bastante grande. Hoy yo tenía una información, el 91% de los medios de comunicación que existen en el mundo pertenecen a las grandes trus de la comunicación, televisión, periódicos, las radios, en fin, los servidores que están a través de las redes sociales. Este 91% que controlan de la audiencia, digamos así, hace que ellos tengan un peso específico. ¿Cómo luchar contra eso? Porque nosotros, los pobladores comunes, no estamos de una posibilidad, incluso de en algún momento confrontar las ideas y las tesis, Juan. Lo que pasa es que los grandes medios económicos, que son verdaderas empresas, no de comunicación, sino de administración, de intereses, que son actores políticos reales, pero ya deben desenmascararse y participar en elecciones para que la gente le dé el voto o no y actúen en esa virtud, bajo esa perspectiva, y no como lo hacen ahora, que ni siquiera asumen ninguna responsabilidad. Pero hay un hecho importante. Los medios alternativos de comunicación, los medios comunitarios, van tomando un espacio importante en la conciencia de la gente. Ya no es tan cierto de que ellos dominan el lavado cerebral al que le han condenado a los pueblos del mundo.
Así es que tienen un grave problema de credibilidad. Y eso está pasando inclusive en este momento en Venezuela. Todo ese relato que han armado va de poco desenmascarándose. Y en el caso nuestro, tenemos que entender que los grandes medios son pautados. Ellos Exacto. inclusive cuando se dan cuenta que tienen dificultades económicas, entonces ejercitan la acción de irse un poquito a la oposición como para chantajear al gobierno de turno y que la pauta sea más apetitosa. Pero esto ya se les va acabando. Las redes sociales, los medios alternativos de comunicación van encontrando un nicho importante en la conciencia de la gente porque hay un desenmascaramiento de esta actitud abusiva, inopinada e ilegal de quienes nos deben la verdad y nos dan Correcto. exactamente el contrario, nos dan sesgos en la información, nos dan sus criterios, son actores políticos y a la vez son los que disfrutan de las delicias del poder que sustentan con sus mentiras. Bien, ahora, estamos claros de la situación, pero esto cómo incide en las democracias de América Latina, porque yo personalmente tengo una idea sobre las democracias, acá vivimos en América Latina, pseudo-democracia en algún momento, pero cómo incide esto en la presencia de los pueblos, en la presencia de la inversión extranjera. ¿Qué pensamos los ecuatorianos cuando vemos que un presidente a la voz del carnaval se pronuncia en contra de unas elecciones sin respetar la soberanía de los países y que se resuelvan sus problemas al interior? ¿Qué pensamos los ecuatorianos? ¿Qué pensamos los latinoamericanos? ¿Somos una especie rara? Cuando las grandes economías que pretenden imponer su voluntad, su hegemonía, pretenden continuar administrando la conciencia de la gente, esas democracias son distorsionadas, son sesgadas, solamente cumplen el papel que le asigna el capitalismo, el neoliberalismo, el imperialismo. Pero cuando las sociedades como la brasilera, como en su tiempo también Ecuador, como hoy Venezuela, Cuba, México, por decir solamente la región, tienen la valentía de hacer valer su voluntad en democracia, Correcto. entonces son víctimas de un ataque persistente, porque no les conviene, porque ellos vinieron a hacer buenos negocios. De esto se trata. Ellos creen que es legítimo acaparar. Por ejemplo, no entiende la gente o ya se va cuestionando que cómo es que nos asigna el Fondo Monetario Internacional un préstamo de 4.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares, que si entraban a la economía nacional reactivaba y dinamizaba la economía y hubiera sido un factor para crear puestos de trabajo de la gente que se muere de hambre. Pero sucede que ese valor recibido solo en dato contable del Fondo Monetario Internacional, no es más que un recurso que sirve para pagar deuda vieja con deuda nueva. Ujú, ujú, Eso ujú. cuando la gente entiende, se da cuenta que esto no es una democracia. Este es el escenario de la consolidación de una mesa directiva del neoliberalismo que, protegido por los grandes medios privados de comunicación, pretenden continuar imponiendo ese relato, pero les está yendo mal. Al menos ahora en el Ecuador existe un renacer de gente que ya entendió que le vendieron humo cuando dijeron que todo es culpa de Correa, porque todas sus acusaciones se han caído en el desprestigio de la calumnia. Y por ese lado, entonces, hay una especie de saneamiento espiritual de gente que puede recuperar su democracia a través de su única herramienta, el voto. Y la recomendación que todos los ciudadanos nacionalistas, patriotas, no importa de qué ideología, se hace es que la única alternativa que tenemos es votar bien. Ujú. No podemos votar simplemente por una emoción, porque nos cae bien algo por la fotografía, por el TikTok. No, el TikTok no puede gobernar las sociedades democráticas de la región y del mundo. Totalmente de acuerdo, pero me hace una observación acá en el sentido de que son varios países que han pedido a la OEA que se convoque a la Asamblea.
de todos los socios. Me señalan que son Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Se dice que es una gran mayoría, entre comillas, una gran mayoría de pueblos democráticos que están, de gobiernos democráticos que están pidiendo en la Asamblea de la OEA, cuando vemos a la luz del día que el señor Almagro, si es un juzgador, ha prevaricado al decir que es aberrante, que son aberrantes los resultados de las elecciones en Venezuela. Protestamos en contra de las elecciones de Venezuela, dijo por ahí un despistado que dice que dirige un organismo internacional. Protestamos por las elecciones. ¿Se darán cuenta la barbaridad que están diciendo? Bueno, pero todos estos países que tú has designado y has enumerado, todos pertenecen a la impronta que obedece los mandatos del imperialismo, que se someten a esa voluntad, vaya usted a saber a qué precio. Entonces, no nos extraña que son esos mismos que de alguna manera han prevalecido y son los mismos que luego de sus ejercicios son expurgados en sus desempeños y casi siempre tienen cuentas pendientes con las economías de sus pueblos que saquearon. El neoliberalismo, repito, vino a hacer buenos negocios y no les importa para nada, inclusive el decoro, el sentido de patriotismo, la soberanía de sus pueblos, se someten mansamente mientras les paguen bien al imperio que impone su voluntad en la hegemonía de este sector que para él imperio sigue siendo el patio trasero, porque ahí no está México, no está Cuba, no está Brasil. Que esté el señor Milei no nos extraña. Tal vez nos extraña un poco lo de Boric de Chile, que se entró por la tranquera y algo como parecido a lo nuestro con el famoso traidor está pasando a Chile. Los demás, todos ellos están en fila obediente, respondiendo a los intereses del imperio norteamericano. Ahora, ¿cuáles son las alternativas que nosotros tenemos? Porque veo que no se preocupan por varios países que tienen unas consecuencias increíbles en su ciudadanía. Los países africanos, la guerra de Israel, en fin. Pero ahí no se pronuncian. Las mortandad que se produce ahí por miles no les preocupa, pero sí las elecciones para poder alinear a los países latinoamericanos. Es la doble moral de los estados hegemónicos. Eh, Tú has mencionado algo que es tan delicado, el polvorín que representa esa guerra injusta, ese, esa barbarie que comete el sionismo contra el pueblo palestino, que se va agravando en cada momento y que a nadie le importa, ahí no convocan a las reuniones de urgencia, porque además ni les hacen caso, porque Ujú. ahí se impone los Estados Unidos y no ha pasado nada. Y aquí también vale recordar, no nos olvidemos, compatriotas, Estados Unidos, todos los tratados, acuerdos y compromisos de las regiones y a nivel mundial nunca los ha firmado. Sin Correcto. embargo, la ONU funciona con su sede en Washington. La OEA tiene su sede en Washington y Estados Unidos nunca se ha obligado ni siquiera con su firma. Ujú. Así que él está bien protegido. Ellos hacen lo que tienen que hacer. Ellos siempre han dicho, nosotros no tenemos amigos, solo tenemos intereses. Y hay Correcto. burros pies de turno que se someten a esa hegemonía, a ese vasallaje vergonzoso por un plato de lentejas. Hoy día mismo somos testigos de un hecho realmente tremendo. Hay una especie de advertencia para que los ciudadanos que viven en la zona peligrosa, en ese polvorín que representa esa guerra injusta, ese holocausto que están creando los grandes ejércitos armados por el que sabemos del norte acá en Israel, y resulta ser que esas advertencias es para que los connacionales, también lo ha hecho el gobierno ecuatoriano, vuelvan y se pongan a buen recaudo porque es zona sumamente peligrosa. Claro. Ajá. Pero no dicen lo mismo, por ejemplo, de la señora vicepresidenta del Ecuador, que está precisamente en la zona más peligrosa, en el En Tel Aviv. polvorín. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay acaso un sentido de solidaridad humana? Solamente por un sentido de humanitarismo se debe proteger
a la segunda mandataria del Ecuador, pero la gran tarea es impedir que ella algún momento, ni por un solo minuto, ejerza el poder, pese a que fue elegida para reemplazar al presidente. Así que estas incongruencias se caen por su peso y se convierten en un método de desenmascaramiento de la conducta de los neoliberales alineados en forma muy obediente con el imperio y sus grandes intereses hegemónicos. Bien, creo que hemos analizado en forma somera la situación de América, la situación de Venezuela, pero aquí en el país también tenemos graves problemas. Veo que se agudiza la pugna entre la Asamblea y el Ejecutivo, casi 2 meses en donde incluso en carácter personal se han injuriado tanto el presidente de la Asamblea Confle cuanto el presidente de la República, y muchos opinan que incluso aquí se ha producido una situación personal. Se disputan la candidatura de la derecha, Noboa y Kronfle. ¿Cuál es tu visión a esta situación que entorpece el trámite nacional de la democracia? Entre dos perdedores están perdiendo un espacio, pero no te hagas ilusión. Esas peleitas son de mentirita nomás, como de muchachos. Se trata de, no te olvides que el señor Kronfle salió a bandera desplegada a defender todo lo que hacía en el evento aquel de Olón, el Ujú, grupo que pertenecía al Ejecutivo, todo lo que correcto. ocurrió con el intento de construir un complejo hotelero justamente en una zona protegida del manglar en Olón. Y ahí el señor presidente de la Asamblea salió, como decían nuestros abuelitos, a bandera desplegada a dar certificado de buena conducta e integridad a favor del presidente Noboa. Así que ahora parece que son toqueteos de ocasión inclusive para medir cómo mismo se encuentra. Ahí hay una gran verdad. La derecha siempre responde a sus intereses y cuando tiene que unirse se convoca y lo hace, Correcto. pero lo hace en función de sus intereses. A mí, Ujú, por ejemplo, sí me ha preocupado una declaración de la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito. Ella dice, defendiendo sus intereses, que el país realmente está afectado porque no viene el turismo que ella esperaba y que la causa es porque los medios de comunicación publican las muertes. Entonces hay que esconder las muertes, qué la pequeña violencia, mentalidad. la inseguridad, Ujú, para que la señora asegure sus negocios. Yo en eso miro la forma como ellos conciben el Estado, como conciben la democracia, utilitarista, maleable, manejable a sus interés. intereses particulares. Ujú, Entonces, no me hago yo mucha tertulia de estas confrontaciones. Lo de fondo es que la Asamblea, en el cumplimiento de su tarea de juzgadora, de investigadora, para pedirle cuentas al Ejecutivo y a otras funciones del Estado, está cumpliendo su tarea fiscalizadora. Y ese no es un crimen para nadie. Y lo que tienen que hacer es someterse al juicio, responder y demostrar que al menos han cumplido algo de sus tareas. Pero yo no creo que ni siquiera eso podemos recalcar ni rescatar. Es tremendo que nos enteremos que en cuanto a la ejecución presupuestaria, el que no ha movido prácticamente ni siquiera el 2% de lo asignado en el 2024 en un país tomado por la violencia y la inseguridad es el Ministerio de Defensa. ¿Qué sí, pasa, señor. compatriotas? Sí, señor. Lo mismo pasa con los otros rubros, peor todavía, de salud, de educación, de obras públicas. Pero nos aterra saber que quienes están encargados de la tarea de darnos una garantía fundamental como es la seguridad y no nos lo dan, son los que menos ejecutan sus presupuestos. ¿Qué están haciendo? ¿A quién Ujú. les sirve? Y con Yo, esto de que la señora Palencia sale y dice una cosa realmente horrorosa, que en el Ecuador este año estamos ahorrando los muertos. ¿Qué pasa, señora? No qué se burle, barbaridad. Sí, no sí, nos sí. crea que somos idiotas. Ujú, Por favor, es hora de que vaya y rinda cuentas en la Asamblea, que es su juez natural, que tiene la facultad fiscalizadora, y no tiene por qué gritar, porque no pasa nada más que el cumplimiento lato de la Constitución. Sométanse, no son dueños del país, ¿qué pasa?
Así que, Marco, la única solución que tenemos es votar bien, porque tenemos en nuestra mano una herramienta maravillosa para que funcione y viva la democracia. Ahora, hay críticas por las decisiones o las palabras de la señora González, en el seguro de que, en el sentido que va a asistir a una reunión con grupos campesinos, con la CONAI, en fin, y el señor expresidente de la República dice que no por ser de izquierda hay que juntarse con todos. Entonces, aquí creo que hay un rompimiento entre González y Correa, en el sentido de que no es buena la alianza, a lo mejor que se desarrolle con los movimientos indígenas y con la CONAI. Y por otro lado, una de las figuras del correísmo, digamos, del presidente de la República y del gobierno de Correa, José Serrano, se ve ahora envuelto en un supuesto candidato a la presidencia de la República por Centro Democrático. No es necesario llevar a extremos esto que es un escenario de confrontación de ideas. El presidente Correa dice lo suyo desde su perspectiva porque él vivió las actitudes de gente que se disfrazó de izquierda y que actuaron totalmente en contra de la tendencia. No nos olvidemos de aquel líder disque socialista que era el asesor de cabecera del traidor. Estamos refiriéndonos a un histórico del socialismo, ustedes se acuerdan muy bien, eterno rector de la Universidad Andina en Quito. Ujú, Entonces, esta gente no es socialista, no es de izquierda, son odiadores. Ellos también viven su espacio de comodidad y buscan precisamente privilegios que no tienen derecho. Entonces, la izquierda, por su naturaleza, es la tendencia que el pueblo necesita, que se ha ganado el respeto y la credibilidad en el mundo, pese a la ofensiva permanente de todos los que detentan el poder económico, mediático, el poder mismo como tal. Entonces, si eso es así, hemos de entender que estamos dando algunas acciones en las que hay criterios e iniciativas importantes que doña María Luisa o Luisa González asista a un conversatorio con gente de diferentes tendencias. A mí no me parece que eso es malo. Más bien estamos haciendo un ejercicio de la verdadera democrático. democracia y tolerancia. Pero que Rafael Correa advierta todo aquello que le hicieron, todo cuanto representó la persecución con la complicidad de sectores que se llamaron de izquierda y que levantaron las pancartas del banquero, del traidor y del Ujú, actual, y que se llaman de izquierda y hoy están arrepentidos, eso también necesita un baño de verdad. Así ujú. que desde el punto de vista no hay una contradicción, porque de lo que se trata inclusive, Luisa González es una precandidata que está en el debate interno de Revolución Ciudadana. Habrán otros compañeros, compañeras, que precisamente el buró, que es quien decide, tomará la decisión en tiempo oportuno. Lo que ahora se está haciendo es simplemente una acción democrática de contactos, de encuentros, de diálogos y conversatorios que nos ayuden a preparar y afinar una herramienta que el Ecuador entienda es su única para lograr la recuperación de un país que destrozaron a propósito, lo hicieron a propósito, y en esa tarea crítica de destruir el país hicieron excelentes negocios, que para eso vino el neoliberalismo. Bien, Juan, eh, tus pensamientos llegan hacia los públicos que maneja visión y maneja entre tintos y papeles. Te agradezco por haber conversado con nosotros hoy en la tarde. Volveremos a conversar posiblemente la próxima semana cuando tengamos un panorama más claro. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches, señoras y señores. Un gusto.